todos los miércoles a las 7 p.m. por Facebook Live. Escúchanos también por Spotify, Apple Podcast y Amazon Music. ¡Bienvenidos! ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Yo soy Jerry y espero que se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos a una invitada muy especial. Ella es Geraldine Pérez Mondragón. Ella es secretaria técnica de Asuntos Internacionales del Comité Ejecutivo Nacional del PAN. ¿Cómo estás, Jerry? Hola Jerry, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación para participar en el podcast. Al contrario, muchas gracias a ti por tu tiempo, por venir aquí al set de La Nación. Jerry, quisiéramos saber un poquito más de ti, un poquito de tu historia, cómo fue que llegaste a esta secretaría, ¿cuál es como tu historia? Si quieres también un poquito cómo te interesaste también en los temas internacionales, en la política, que estudiaste y todas esas cosas. Perfecto. Bueno, yo soy licenciada en Asuntos Internacionales. ¿En dónde estudiaste? Estudié en la UNAM. Yo soy Okay. de FES Acatlán. Soy Puma, Órale, soy súper. Puma 100%. Sí. De hecho, en la UNAM también aproveché que en la facultad nos daban idiomas. Uh-huh. Entonces también aproveché para estudiar alemán, francés, un poquito de japonés que me gusta también. Y de alguna manera siempre quise estudiar como algo que... ¿Sabes 4 idiomas entonces? Sí. ¿Cómo sí. se va? ¿Cómo se va? Se va bien. Ajá. Sí. Muy bien. Ajá. Y me estabas diciendo. Y bueno, siempre quise estudiar justo relaciones internacionales o algo que estuviera vinculado porque yo practicaba esgrima. Okay. Entonces una de las cosas que más me gustaba mucho eran el tema de las olimpiadas y ahora ya no lo veo tanto, pero justo en las olimpiadas como que hacían el cambio, iban presentando los países en inglés, en francés. Sí. Y esa parte siempre me llamó mucho la atención. Entonces, cuando dejé de practicar esgrima, me fui a la facultad. Okay. Y ahí estudiaba idiomas y siempre ha sido como he estado muy vinculada justo al tema internacional siempre. Desde ese entonces, ¿no? Entonces. Oye, pero cuéntanos cómo es la esgrima. La verdad es que, o sea, solo pues lo vemos en las series o de repente en las olimpiadas o en uno que otro video. Sí. Pero, ¿por qué te llamó la atención ese deporte? Te digo que mi vida siempre ha estado como relacionada desde las Olimpiadas de Barcelona 92. Okay. Me gustaba mucho sentarme a ver todos los deportes y uno de los deportes que me gustaba más, me llamaba mucho la atención, era justamente el esgrima. Y después ya por casualidades de la vida pude entrar a practicarlo. Y la verdad es que es una disciplina muy completa porque son 3 armas. Okay. Entonces es espada, que el toque puede ser de todo el cuerpo. Okay. Que el florete, que solo es en la parte del pecho. Okay. Y el sable, que sí toca toda la parte de los brazos, el torso y la careta. Okay. Entonces, hay uno que se dobla, ¿no? Sí, que es el sable. Okay. Ahí lo que cambia mucho es la empuñadura y también el tipo de toque. Y mucho tiene que ver también con la fuerza con la que el sablista o el esgrimista lleva su arma. Sí. Entonces, la verdad, yo era sablista porque aparte también es de mucha velocidad. Entonces, yo antes era muy inquieta, ya no tanto. Pero sí, aparte, en esa época, sí, es mucho ejercicio, es mucho entrenamiento de fuerza, de que teníamos que correr, hacer escaleras, mucho entrenamiento de fuerza, pero también de pista. Entonces también teníamos clases justamente de cuántas posiciones hay, las paradas, para que no te peguen, hasta cómo poner el codo. Claro. Entonces de ahí como que todo empezó a vincularse. ¿Y cómo se dan cuenta cuando sí toca? Por ejemplo, ahorita ya hay tecnología y ya con el toque ya se activa un sensor y ya se sabe, ¿no? Es más certero como en el fútbol, el VAR, ¿no? Claro. Pero antes, ¿cómo se sabía eso? Pues antes, lo que pasa es que son las reglas del esgrima. Entonces, por ejemplo, hay reglas muy claras que si tú vas adelantado, llevas, por así decirlo, la ventaja. Entonces, también, por ejemplo, si es parada respuesta y tú ya habías tenido la iniciativa, entonces el juez como que va a decir,
él tuvo la iniciativa primero, aunque haya sido para dar respuesta, llevaba ventaja. Entonces, ese tipo de, los jueces también antes tenían una presión. Sí. Ahora yo veía las Olimpiadas y sí revisaban a cada rato dónde había sido justamente el toque, sí. Quién había tenido iniciativa, quién no. Y muchas veces está muy claro, ¿no? Es rapidísimo. Hay esgrimistas que son muy, muy rápidos. Sí, es mucho más que nada más tener la espada y tocar al contrincante, ¿no? Así es como mucho más completo que sí, normalmente no nos imaginamos que sea. No, son muchas técnicas y la verdad sí, mucho entrenamiento. Okay. Sí, y bueno, me estabas contando que desde ahí te empezaste a interesar por los temas internacionales. Así es, desde ahí como que empezaba, ya también desde ese entonces estudiaba alemán, siempre estudié alemán, inglés desde un poco más, desde la primaria. Es el alemán, ¿no? Sí, entonces yo hubo un tiempo de la prepa en la universidad en la que tuve un año donde solo estudiaba alemán, francés y además iba a la esgrima. Entonces ya de ahí con esas bases decidí que me iba a Relaciones Internacionales, hice mi carrera en la UNAM y de ahí empecé a hacer mi servicio social en la Cancillería. En Dirección General de Coordinación Política. Entonces, en Cancillería estaba justamente muy vinculado todo el tema internacional con los temas de los municipios, porque es justamente el área en donde además tienen vinculación con el Congreso, hay área del Senado y de Cámara de Diputados, y de ahí como que ya tenía yo la cosquillita, y casualmente el jefe que tenía en ese entonces se viene a trabajar al CEN y aunque en ese entonces no fue a la par, también me invita a trabajar al CEN, pero a mí me invita en Secretaría General. Entonces yo llegué al CEN por primera vez en el 2008 en temas de Secretaría General. Sí, me tocaba ver un poco más, no temas internacionales, pero la verdad es que desde ahí pude conocer la vida literal partidista, las asambleas municipales, estatales, la grilla buena. Y la verdad es que me enamoré del PAN. Digo, mis papás siempre habían sido mucho más panistas. Nadie, creo que soy la única persona afiliada a un partido en mi familia. Pero todos son muy panistas y ahorita más, ya son súper panistas de hueso colorado. Pero de ahí como que yo ya empecé a ver al partido desde sus entrañas, ¿no? El comité es eso, es la vida literal del partido y los valores, todo, la verdad que ya hay... Y también tenías una afinidad por el PAN, ¿no? Me imagino. Sí, siempre, sí, de hecho en la carrera yo siempre... Había maestros que eran de corte mucho más izquierdista y ya en ese entonces ya había adoradores de López Obrador, porque él era jefe de gobierno, ya traía también él una vida... política pues muy interesante. Entonces yo siempre también iba en contra un poco de eso porque yo ya veía cosas raras. Te dabas tus buenos debates con los profesores. Bueno, y después de llegar aquí me imagino que, bueno, ¿qué más siguió para ti? Después de esta parte yo me fui al Senado. Estuve trabajando como asesora de temas internacionales en la presidencia de la mesa directiva en ese entonces. Y ahí estuve como 2 años y después transité al Centro Gilberto Bosques, que es el centro que asesora a los senadores en materia internacional. Y en ese entonces estaba dividido en el área de protocolo, en el área de diplomacia parlamentaria y en el área de análisis internacional. Entonces yo empecé un poco en el área de protocolo para hacer vinculación y enlace con embajadas, organismos internacionales, y también un poco con parlamentos. Iba también mucho en función de lo que nos iban pidiendo los senadores. Entonces de ahí empecé a trabajar mucho con el tema de la diplomacia parlamentaria. Está y bueno, interesante, ¿no? Muy interesante porque es otro mundo. A pesar de que de repente la gente como que sí confunde que la diplomacia solo es la diplomacia de Cancillería y de las embajadas per se. Hay un mundo además, ¿no? Porque la diplomacia parlamentaria, los senadores tienen muchísimos foros, está la Unión Interparlamentaria como tal, que es el foro literal parlamentario, es la ONU de los parlamentarios. Entonces, ahí pude trabajar en lo que fue la Unión Interparlamentaria, la Comisión Parlamentaria Mixta de la Unión Europea,
que es parte del acuerdo global con la Unión Europea que tenemos, que es la parte política y parlamentaria. Y bueno, me tocó ver muchísimas visitas al Senado, incluyendo, por ejemplo, a los Reyes de España. Entonces, esa parte, organizamos también una reunión de presidentes de parlamento del G20. Y la verdad es que todo eso me dio muchísimas bases para después de 6 años en los que estuve en el Gilberto en diferentes cargos. Sí. Llegar aquí a la secretaría ya con muy, ahora sí que con buenas bases. Con buena experiencia. Sí, con buena experiencia. ¿Qué es lo que más te gusta de todo este tema? O sea, ¿qué es un punto así en específico que digas, me encanta hacer esto? O sea, de todos los temas que hay, ¿qué fue lo que más te ha gustado hacer? Yo creo que me gusta muchísimo la vinculación. Tanto en el Senado como aquí en el partido. En el Senado de manera parlamentaria y con mis contrapartes en los parlamentos, la verdad es que siempre conoces gente que te aporta mucho. Y actualmente en el partido he tenido la oportunidad de conocer muchísima gente de nuestros partidos hermanos en la región, los que son los partidos de la ODCA, de la Organización Demócrata Cristiana. Y eso me ha acercado a mucha gente y también he podido tener mucha experiencia y vivir lamentablemente también situaciones muy dolorosas de manera muy cercana, como ahora lo estamos haciendo en el tema de Venezuela. Claro, y me imagino que una parte muy importante es la lectura, ¿no? De los mensajes internacionales, políticos internacionales. No sé si haya bases para leerlos o, pues me imagino que también las bases son la diplomacia, ¿no? Y la manera en la que se dicen. Sí, definitivamente nosotros ahora sí que como diplomáticos hay ciertas convenciones de temas diplomáticos, consulares, de derechos humanos. Esas son muchas las bases y actualmente uno también puede, los mensajes en política tú sabes que pueden venir de muchas maneras, una palabra, un mensaje, igual que le diga una persona a otra, ¿no? Que le diga una persona a otra o toma fuerza o le quita la fuerza, los temas protocolarios, hasta si te siento al lado de o te mando a la esquina, son mensajes que uno da y que son señales importantes dentro de nacional e internacional. No inventes, qué interesante está todo este tema. Oye, Jerry, también queremos conocer tus gustos. Normalmente aquí hablamos de eso porque la gente oye de la política, pero no oye de las personas que hay detrás de la política, ¿no? Es decir, nada más oyen las conferencias de prensa y no saben que hay una persona común y corriente detrás que tiene gustos y es como los demás. Entonces nos gusta hablar de eso. ¿Qué te gusta a ti, aparte de la esgrima? Me gusta mucho escuchar música. ¿Qué tipo de música? ¿Música clásica? Me gusta mucho la música clásica. De hecho, me gusta mucho ir a la ópera. Okay. Sí, es algo que disfruto mucho. No soy gran maestra, pero la verdad es que he tenido la oportunidad de ir aprendiendo poco a poco de las diferentes óperas, entonces cada que veo que hay oportunidad. ¿Tu spot favorito? Bellas Artes, me imagino. Sí, de hecho, sí es mi lugar favorito de la ciudad. Aparte de que es un recinto maravilloso. Sí. Me gusta mucho ir, me gusta mucho la música clásica, pero la música en general, soy más, por así decirlo, rockera, me gusta mucho el Britpop. El jazz. Ahorita veía veía que te gusta Muse, a mí me gusta también. Sí. Todo ese tipo de música, sí, no me gusta el reggaetón, por ejemplo. Claro. Me gusta mucho leer. También me gusta mucho leer, tanto libros de política o los libros que están en la coyuntura, pero también me gustan mucho los libros de literatura. Me gusta mucho la literatura japonesa. ¿Cómo crees? Entonces, sí. Órale, pero ¿cómo es? O sea, obviamente el manga y esas cosas, ¿no? O también. También, ¿sí? Hubo un tiempo en que la verdad es que están bien interesantes. Son muy interesantes. A mí la cultura japonesa me gusta muchísimo. Es muy dramático. He visto, perdón que te interrumpa, he visto uno que otro anime
Y la verdad están súper interesantes. Me llamó mucho la atención uno que se llama Attack on Titans, que tiene una historia pero interesantísima y no te imaginas que en ese tipo de animaciones pues puedas encontrar una historia tan profunda, ¿no? Claro, aparte, por ejemplo, la diferencia de lo que pueden ser, ¿no? Los superhéroes de Estados Unidos, los superhéroes, por así decirlo. Patrióticos, ¿no? Sí, patrióticos, tipo Superman, que ya nació siendo Superman, o que Batman ya se formó así. Los japoneses van de poco a poco, ¿no? Empiezan siendo muy chiquititos y ellos mismos se van obligando como para ser mejores. Entonces esa parte siempre me ha parecido muy interesante de los cómics japoneses, que como que van buscando justamente el ser mejor, el superarse a sí mismos, que es una parte muy diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y me gusta también porque le pegan mucho al sentimiento, o sea, cuando te quieren hacer llorar, te hacen llorar, te ponen triste, o sea, te digo, son muy dramáticos, pero en realidad como que siento que transmiten más que las caricaturas norteamericanas, ¿no? Que son como más burdas. No, y bueno, por ejemplo, regresando a los libros, Yasunari Kawabata, que es de mis autores favoritos, suelen ser muy detallados con todo lo que ellos van contando dentro de los libros. Entonces también ese tipo de literatura me gusta mucho. Obviamente me gusta no sé, Gabriel García Márquez, y me gustan muchos autores, pero sí soy más fan de los japoneses. ¿Y si te gusta mucho también la cultura japonesa? Sí. Son muy, ¿cómo se dice? Son muy disciplinados, ¿no? Son muy disciplinados, son muy respetuosos, como que sí tienen una filosofía de vida muy diferente. Digo, también entiendo que suelen ser ellos muy estrictos consigo mismos, pero sí hay valores que me llaman mucho la atención. Qué padre. Sí. Qué padre, Jerry. Oye, quisiera empezar a hablar ya, porque también se nos acaba el tiempo, ¿verdad? Nos podríamos pasar aquí horas hablando de eso, pero me quisiera entrar un poco al tema de coyuntura, que es lo que está pasando en Venezuela. Sí. Acaba de ganar Maduro, ganar entre comillas, o sea, de arrebatar otra elección Maduro en Venezuela. ¿Nos quieres platicar un poco el contexto para las personas que nos están oyendo y que no saben mucho o que no tienen mucha idea de lo que es Venezuela ahorita? Claro. Y de lo que está pasando? Bueno, ustedes saben, el 28 de julio hubo elecciones en Venezuela. Previo a esto, sí sería bueno recordarles que Venezuela ha estado en dictadura desde que entró Chávez. Entraron en un periodo muy complicado. Entonces, con Nicolás Maduro todo esto ha ido increciendo, porque la verdad es que el señor está completamente loco. Pero ¿qué pasa antes de las elecciones del 28 de julio? Empezaron a haber muchos temas de mesas, de diálogos, para que en teoría hubiera un poco más de participación ante lo que ya se preveía que iba a ser el robo de la elección. Entonces, en México incluso hubo mesas de diálogo en donde participaron muchos actores políticos venezolanos, mexicanos, venían también de Noruega, como para intentar hacer un poco que todo fuera un poco parcial, por así decirlo. ¿Eso quién lo fomentó? Eso lo fomentaron tanto actores externos, por así decirlo, como fueron el gobierno de Venezuela, de México, o el gobierno de Noruega. Un poco más también, siendo sinceros, el gobierno de México queriendo lavarle la cara a Nicolás Maduro, porque la dictadura está ahí y no podemos ni siquiera decir que Nicolás Maduro es un presidente, ¿no? Es un dictador en toda la extensión de la palabra. Después de eso intentan hacer todavía un poco más de darle un poco más de contexto a las elecciones, y hacen un acuerdo de Barbados, lo hacen en octubre del año pasado, en donde se comprometen a varias cosas, incluyendo en que van a dejar que escojan a sus candidatos libremente, en que todo va a ser en igual manera, en que no va a haber robo. Obviamente el acuerdo de Barbados ha sido violado muchísimas veces. ¿Qué pasa? Que no se cumple, empieza todo este proceso electoral, y la que gana, primero en Venezuela hicieron mesas
mesas de unidades democráticas, en donde todos los partidos se fueron uniendo y de ahí tuvieron una elección para elegir al candidato. Entonces sale esta plataforma unitaria que es en donde gana María Corina Machado, que es la líder indiscutible de lo que está ocurriendo actualmente. Ella ha venido trabajando mucho en Venezuela por la libertad y por la democracia, pero el gobierno le dice que no puede ser candidata. Le pone ahí una restricción y dice que ella está siendo perseguida política y no lo dice como tal que es perseguida, pero la inhabilita. Okay. Entonces intentan poner otra candidata que también se llamaba Corina y el gobierno ve tanta similitud en el nombre que también la inhabilitan. ¿Cómo crees? Y la plataforma unitaria pone a Edmundo González. Okay. Entonces intentan pues que haya unas elecciones democráticas, libres. ¿Esto a cuánto tiempo de la elección? Esto fue más o menos un mes antes de la elección, o sea, todo ha sido obviamente como... intentaban debilitar todo ha sido, el sí, ha sido muy fuerte. Digamos que el contexto venezolano viene acompañado de una crisis social muy fuerte. Sí. La gente ya está desesperada. Es una crisis migratoria muy fuerte de casi 6.5 millones de venezolanos que están fuera, que están en Colombia, en todos lados, porque han tenido que irse, porque en 2018 Venezuela entró en una hiperinflación. Entonces ahí ya fue una locura, porque su país se queda con un PIB con la caída de un PIB de 75%, o sea, la situación ya es insostenible. Sí. Se fueron convirtiendo poco a poco en lo que es Cuba. Claro. Entonces la gente no puede vivir así, no tienen oportunidades, los pocos que quedan están sufriendo mucho porque no tienen las condiciones para una buena calidad de vida y además viven una represión política muy fuerte. Sí, vimos muchos videos de los billetes que tenías que tener para pagar una coca o algo de bajo valor. O sea, tenías que traer portafolios de billetes para comprar una cosa del súper, ¿no? Sí, entonces, porque $1 son 3 portafolios de una moneda completamente devaluada. Exactamente. Entonces la gente no puede vivir así. La falta de suministros que hay también. Sí, ahorita les contaré un poco más, pero empezaron poco a poco a quitarles la luz, les van quitando ciertas garantías, muchos no pueden salir actualmente. Entonces, ¿qué hacen este tipo de gobiernos? Van quitando la libertad. Pero un poco regresando a Venezuela, el 28 de julio estuvieron convocados más de 21 millones de venezolanos, tanto en Venezuela como en el mundo, pero para que pudieras votar tú como venezolano en el extranjero, tenías que tener unos requisitos de locura, o sea, años de residencia, comprobar muchas cosas que obviamente, pues muchos que tienen 1 o 2 años que acaban de llegar a algún país no pudieron hacer. Entonces, muchos venezolanos se quedaron sin votar, lamentablemente, pero aún así que hubo, María Corina Machado hizo una estructura muy interesante, armó, capacitó a la gente que realmente está ya desesperada porque se acabe esta dictadura y los capacitó para que el día de la elección ellos pudieran quedarse con copia de las actas, del voto real de la gente. Y eso es algo que ha sido justamente lo que hemos visto en este último mes y medio, en donde el CNE al otro día sale y dice, no, ya ganó Nicolás Maduro otra vez, no hay duda, pero María Corina tiene la evidencia con toda la gente que se fue quedando con esas actas para decir esto es otra vez otro robo. Y lamentablemente, ¿qué pasa? ¿Qué empieza a pasar? Represión nuevamente, porque así como el Consejo Nacional Electoral sale y dice, ya ganó otra vez Nicolás Maduro, la gente no se lo cree, porque lo que ellos vieron en las mesas electorales fue otra cosa. O sea, ellos vieron que ganó Edmundo González y ellos empiezan a manifestarse. De hecho, ocurrió algo que en otras manifestaciones no, que tiraron 5 estatuas de Chávez.
porque la gente ya está enojada, ya no se cree esto de que en realidad ni el tribunal ni el CNE tienen una credibilidad. Entonces, después de es esto... que como dices, es insostenible, ¿no? Es insostenible. O sea, es insostenible. Y va a seguir Maduro en el poder, pero ¿a base de qué? O sea, ya no va a tener bases para poder hacer nada, ¿no? No, pero ahí es una dictadura, Jerry. Y lamentablemente, ¿qué empezaron a hacer? Lo más doloroso para las familias venezolanas, represión. Uh-huh. Tienen más o menos 1,600 presos políticos, incluyendo jóvenes, incluyendo gente adulta, incluyendo militares. ¿Y qué hacen? Y muchos, por ejemplo, yo lo vi ahora en el caso de un buen amigo que es Williams Dávila, que él vino como observador electoral a México el pasado 2 de junio y anduvo en las casillas, en todos lados, y estuvo muy activo. Y a él, después de salir de una de estas manifestaciones convocadas por María Corina, se lo llevan enfrente de su esposa. ¿Cómo crees? Y él tiene una operación del año pasado de corazón, trae un stent en el corazón, pero no les importa. Y él tiene medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esto ya no les importa. O sea, es una violación sistemática de derechos humanos muy fuerte y eso es algo con lo que crean miedo, con lo que crean de que ya mucha gente no quiera salir a las calles otra vez a manifestarse porque dicen, pues voy a seguir yo. Claro. Y o sea, se los llevan, los incomunican, los mandan al helicoide, que es el principal centro de torturas. Entonces, todos saben que escuchar el helicoide es decir, voy a ser torturado. Sí. En el caso de las mujeres, voy a ser torturada y violada. O sea, es una cosa muy fuerte en cuanto a derechos humanos lo que se vive en las dictaduras. Pero a ver, a mí me gustaría como repasar rápido cuál es el caminito para llegar ahí, porque justamente, o sea, no estamos ni al principio ni al final aquí en México y se parece mucho, ¿no? No, y vamos muy rápido, vamos a pasos agigantados. Agigantados, exactamente. En un sexenio, no pudo hacer muchas cosas Andrés Manuel porque tenía oposición y no pasaban sus reformas a veces por una u otra cosa, pero esta vez es una mayoría aplastante y solo la resistencia, porque, o sea, sí lo podemos llamar así. Sí. Muchos dicen que parece una palabra de izquierda, pero en realidad somos la resistencia que defiende las libertades, la justicia y el Estado de Derecho. De derecho. ¿No? Pues mira, tienen un manual, lamentablemente, estos grupos populistas de izquierda principalmente, porque recordemos que hay populismo de izquierda y de derecha, uh-huh, que se les suele decir extrema derecha o extrema izquierda. Y ellos aquí en la región, al menos lo que hemos visto con el caso de Cuba, Venezuela, lo que está ocurriendo actualmente en Nicaragua, Bolivia y ahora en México, tienen un manual muy bien estructurado, pero las similitudes que incluso he platicado con amigos venezolanos últimamente es que justo empezaron por la militarización. Empezaron dándole mucho poder a los militares, uh-huh, dándoles funciones que no tenían antes. Ahora sí que haciéndolos grandes, porque ahora tú sabes que en México por ejemplo, los puertos eran civiles y ahora ya los controla la Guardia Nacional. Claro. Y algo similar fue en Venezuela. Entonces, primero empiezan por el tema militar, después van con el ataque a las instituciones, van justamente poniendo a personas estratégicas en esos cargos importantes porque saben que ahí se van a perpetuar. Claro. En Nicaragua, por ejemplo, armaron una ley en donde de repente ya no podían hacer nada más que los que pusiera el gobierno. Claro. Entonces esa parte así van poco a poco perpetuándose ellos en el poder, van destruyendo instituciones, lo hemos visto aquí, ya empezaron atacando las instituciones de transparencia, porque entonces su corrupción ya no puede ser evidenciada y eso a ellos les conviene. Porque ahorita, por ejemplo, si tú metes una solicitud de transparencia sobre lo que ocurrió en Segalmex, ya no te van a contestar, porque ahorita la tienen completamente desarmada.
Y es un poco lo que ocurrió en Venezuela. Primero fueron con los militares, después por las instituciones, después por el Congreso, porque inclusive hubo un momento en Venezuela que había 2 asambleas, la que era la asamblea buena y la que era la asamblea del régimen. Sí. Y ahorita tú lo decías bien, en México ya tenemos esas 3 similitudes, ya empezamos por lo militar, por las instituciones y por el Congreso. Van a pasos agigantados, tienen un manual, saben cómo llegar a la gente. La gente de repente justamente empieza a ver esto de alguien me está dando dinero, alguien está pensando en mí, tú nunca me diste, pero ahorita yo ya estoy recibiendo, no sé, 1,000 pesos que antes nadie me daba, o una despensa que nunca nadie me dio, y la gente se siente convencida por eso, a pesar de que ahorita vemos el sistema de salud destrozado. Claro. Sin doctores, sin medicinas, sin vacunas, que era una cosa que México tenía muy fuerte. México tenía un sistema de salud. Si no estábamos como Dinamarca, podíamos llegar y pedir en el Seguro Social una vacuna contra la polio y te la ponían porque claro. Era gratuita y era del Estado y había campañas de vacunación. A cada ratito iban a tu casa a vacunarte y ahorita ya no tenemos nada de eso. Y eso, por ponerte un ejemplo, nada más como para ilustrar un poco de cómo van acabándose con las cosas, pero la gente no se da cuenta porque ahora ellos reciben dinero, entonces se les hace un poco más fácil. Claro. Ese es un poco también el tema del clientelismo. Y López Obrador lo hizo muy bien porque supo hablarle a la gente durante mucho tiempo en campaña, luego con su presidencia ficticia, con este tema del robo. Lo que él hace diariamente en las mañaneras también lo hacía Maduro. Claro. También salía y decía que el gobierno, palabras clave que suelen tener como los conservadores o los yanquis, tienen un enemigo común, que a mí ahorita ese tema me preocupa mucho, que es el enemigo común de Estados Unidos, de no se van a meter con mi soberanía y yo hago lo que yo quiera en mi país, porque al final de cuentas somos un mundo interconectado. Claro. que nos va a complicar la cosa. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ellos tienen este manual y aquí también puedo hacer ahora anuncio de un libro que escribió Sebastián Grunberger de claro. La CAS Montevideo, que se llama La Galaxia Rosa, está en línea en Diálogo Político. Okay. Y les ponemos aquí el link, porque creo que vale la pena claro. ver cómo van creando ellos este grupo. Y Sebastián en este libro lo toca muy bien, cómo nace el Foro de Sao Paulo. Este foro en donde ellos se van aglutinando, todos estos gobiernos de izquierda, van viendo cómo pueden ir llegando a la gente, se apoyan, son muy solidarios, cosa que yo creo que del otro lado también nos hace un poquito de falta. Claro. Y después viene el grupo de Puebla, en donde ya no solo son ciertos partidos políticos, ya son gente en el gobierno con influencia fuerte que puede tomar decisiones y que van de alguna manera haciéndose un poco más grande, ¿no? Y esa parte es muy preocupante porque ellos sí tienen estos dos grupos muy fuerte marcados. Entonces, ahí es esa parte de trabajo que ellos hacen muy interesante. Yo lo veo como caer en un hoyo. No sé si haya algún ejemplo de algún país, o sea, sí, como dices, está muy marcado, tienen un manual y se nota leguas, o sea, no lo ve quien no quiere verlo. ¿Hay algún país que se haya salvado de un intento de populismo como este? Estamos muy tarde o vamos muy tarde para salvarnos. Digo, ahorita tenemos el Senado que a lo mejor con un voto podemos salvar algunas reformas, pero ¿tú cómo ves el panorama y cómo en otros países se ha logrado combatir el populismo? Mira, vemos un poco, es esto, el hartazgo. La gente llega a cansarse muchísimo. Tenemos el caso reciente de Argentina, que ya su moneda ya estaba igual que la de Venezuela, que empezaba a tener una locura de devaluación. Y ahorita un poco van también un tanto a otro extremo, pero sí.
dieron la vuelta con Milei, porque la gente se cansa de no tener para comer, de no tener trabajo, de no tener calidad de vida. Entonces, en estos gobiernos todavía un poco democráticos, como lo fue en el de Argentina, lograron sacar al kirchnerismo del poder. Pero, por ejemplo, en otros países, yo lo veo en el mismo caso de Venezuela, tendría ya que haber un tema realmente militar, que fuera un golpe para que él pudiera salir, porque si no yo veo que él se sigue perpetuando y se sigue haciendo el chistosito de ahora ya es Navidad desde el 1 de octubre y no pasa nada, mientras sigue él encarcelando personas y creando este miedo. Dos preguntas. Una, ¿qué significa que decrete la Navidad desde ahorita? Digo, es un chiste totalmente. Y la otra es que yo creo, a diferencia de México, siento, bueno, es mi sentir, ¿no? Siento que en Argentina están un poco más involucrados en la política nacional. También lo veo porque, bueno, en Argentina yo siento que hay varios temas principales, que es como la religión, uno de ellos, el fútbol, otro de ellos, y por ejemplo, en el barrio de Boca, el que es presidente primero del club Boca Juniors, después termina siendo presidente de Boca, ¿no? Del barrio, ¿no? Yo siento que... Yo ahí sí de fútbol no sé mucho. Sí, pero por ejemplo Macri fue primero presidente del Boca Juniors. Pero Macri de alguna manera también tuvo esta fuerza y ahí digamos que hubo transición política. Entonces creo que esa parte funcionó bastante bien. En México íbamos bien en esa parte porque ya estábamos en la transición política, pero ahorita vemos que la 4T está llegando para quedarse y si no lo ganaron se lo están robando en las urnas, como lo estamos viendo en la alcaldía Cuauhtémoc. Claro. Que es de o es todo para mí o nada. ¿A la buena o a la mala? O a la buena o a la mala. Y bueno, lo de la Navidad pues es la verdad un chiste para distraer a la gente, porque la gente en Venezuela, y yo creo que a eso le apuestan justamente estos dictadores, al cansancio de la comunidad internacional, porque los primeros días todos estaban señalando, todos estaban pendientes, que si le pasaba algo a María Corina, que si no, ahorita Edmundo González ya tiene orden de aprehensión, pero la gente se va cansando porque ya de repente es un mes y medio y todo esto va bajando. Entonces a lo que ellos le apuestan es eso, a que la gente se vaya olvidando y pues él sale y se hace el chistosito diciendo, ay, a la gente ama la Navidad, ya vamos a darle Navidad desde el 1 de octubre. Pero ya el sentir en Venezuela yo siento que es muy diferente. Pero esta decisión de Navidad es, o sea, ¿se decretan vacaciones o no, solamente es...? Lo decretó nada más como porque se le ocurrió y ya salió haciendo un video con arbolitos de Navidad y todo. O sea, literal es un circo. Es una burla para la gente. Sí, claro, y distraen a la gente con cosas que no tienen nada que ver con sus reales planes, ¿no? Sí, no, con la realidad, porque ahorita en Venezuela hay 1,600 familias que no están con sus familiares porque están en la cárcel. Claro. Y otros tantos que pues hace mucho que no ven a su familia porque no han podido regresar a Venezuela. Muchos porque no han podido salir. Entonces esta realidad empieza a ser bastante dura y cruda para ellos como para decir, ay, sí, ya es Navidad desde el 1 de octubre. ¿Cuál dirías tú que es una posible solución para no caer en un hoyo como en Venezuela? Creo yo, antes de que me respondas, que va un poco por la información en general, o sea, que la gente esté informada y que la educación, ¿no? Que educar a la gente para que le interesen los temas políticos, que sepa qué es lo que está pasando y que esté informada además, ¿no? Sí, yo creo que ese es un tema social que traemos de hace muchos años, de que siempre estuvimos peleados con un partido político. Claro. Y la gente veía a ese partido político como el enemigo. Entonces ya sabían que era corrupción, que era robo, pero de alguna manera había cierto desarrollo. Yo creo que ahorita estamos en un punto muy difícil, incluyendo que cambiaron los libros de texto de la SEP con cosas que ahora ni siquiera los quieres abrir porque no sabes ni qué pusieron
pusieron cosas de ideología para ir metiéndole un poco también a la gente esta cosa de estos son los buenos, estos son los malos, estos son los conservadores o fifís que te robaron y yo soy el pueblo bueno que te da dinero y te ayudo. Entonces, hay un tema de educación muy fuerte, pero creo que nosotros ya también teníamos una deuda de gobiernos anteriores en tema de educación, porque también siempre no hemos estado evaluados bien a nivel. De hecho, somos de los países que menos libros lee. En cuanto hay países, no sé, como Noruega o Finlandia, que leen 15 libros al mes, en México leemos promedio 1.3%, algo así recuerdo. O sea, leemos muy poco, nos hace falta más información. También nos vamos por lo que nos interesa. Y en estos días, ayer, no me acuerdo bien de las cifras, pero veía que había una cantidad de hashtags y de menciones sobre lo que está ocurriendo en la Casa de los Famosos. Claro. En contra de lo que está ocurriendo en la reforma del Poder Judicial, que eso es donde deberíamos realmente estar metidos. Claro. Y estar viendo que es algo que nos va a hacer un gran daño, no solo a nivel interno, sino que también está afectando ya al nivel internacional porque pone en peligro la certeza jurídica que se va a acabar, pone en peligro tratados comerciales internacionales, no solo con Estados Unidos y Canadá, que es el TEMEC, sino también el acuerdo global con la Unión Europea, también el que tenemos con Asia del acuerdo, el TCPP, o sea, son muchos acuerdos porque ya no va a haber esa certeza jurídica. Los inversionistas ya no van a decir, bueno, sí voy a invertir a México porque ahí está seguro mi dinero, está segura mi gente, está segura mi inversión, mi empresa. Ya no van a decirlo y ellos van a empezar a retirarse, van a empezar a buscar otros países en la región donde sí puedan tener eso. Y pueden irse a Costa Rica o a República Dominicana, donde sí puedan ellos decir, bueno, pues aquí sí voy a invertir y mi dinero va a estar seguro. Claro. En México se va a acabar eso y eso nos va a quitar empleos, nos va a quitar muchísimas cosas que no estamos viendo porque la gente está metida en otros temas completamente, la verdad, sin sentido y sin fondo. Entonces ese es un reto para nosotros como mexicanos también empezar a hacer un poco más de conciencia y hacerlo también a veces hasta un poco más didáctico porque la gente no está empapada. Claro. A veces uno como que lo ve tanto y lo está leyendo y lo trae de fondo que para nosotros es muy fácil decir, sí, con la reforma va a pasar esto. Y creo que ahorita hay un momento muy, muy importante que es el movimiento de los estudiantes. Claro. Los estudiantes siempre que salen a manifestarse logran cosas importantes. Creo que hay que tener muy bien claro que no los podemos dejar solos. O sea, hay que salir con ellos, hay que apoyarlos y hay que apoyar también a toda la gente que ahorita está peleando por esa reforma, porque ahí sí ya sería un paso más para que hagan lo que quieran. Ahora sí que me daba mucha admiración ver cómo votaron la reforma. Y ni siquiera era algo como decir, votamos algo bueno, porque ni siquiera fue una primera lectura, una segunda lectura, un análisis profundo en comisiones. O sea, fue al vapor, algo que hicieron a las rodillas, pero ni siquiera el festejo era decir, bueno, aprobamos eso, era gritar, es un honor estar con López Obrador. O sea, una cosa completamente ideológica. Y te puedo asegurar que muchos de ellos ni siquiera la leyeron. Claro, solamente no. por estar de acuerdo con López Obrador. Sí, solamente porque ahorita ellos están ahí para levantar la mano y votar a favor y no hacer nada más. Y porque lo vimos yo creo que la legislatura pasada que los diputados y los senadores de Morena, sí, muchos quedaron a deber en lo que estaban, ¿no? Yo creo que han sido de las legislaturas más penosas con menos productividad en muchos años. Claro, sí. Pues qué pena por ellos porque el día de mañana puede ser algún familiar o algún pariente o algún conocido, puede ser cualquiera, ¿no? Claro. Al que le toque la injusticia con esta reforma y pues bueno, ahí se van a dar cuenta que todo lo que hicieron fue una catástrofe para el Estado. Ojalá que no lleguen a hacerlo, Jerry. Ojalá que todavía se pueda hacer algo porque sí nos va a costar mucho trabajo reconstruir. Por lo menos ahorita ya 15 años de atraso en los que nos ha metido la 4T.
Totalmente. Sí. ¿Quieres sacar una preguntita random para... A ver, vamos a ver. La tradición y para bajar un poco el enojo que nos genera estos temas? A ver. Ay, estaba muy larga. ¿Cómo te mantienes motivado y enfocado en tus objetivos a lo largo del tiempo? Pues es una gran pregunta. Es una gran pregunta, pero yo creo que una de mis motivaciones más grandes en el trabajo es justamente ver que las cosas dan fruto. Ahorita en el último año en la Secretaría y de la mano de la OTCA hemos trabajado mucho el Foro América Libre, que busca hacer el contrapeso del Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Y el año pasado tuvimos una participación muy buena y logramos juntar más de 32 organizaciones y vinieron más de 50 líderes políticos de 25 países. Entonces creo que al final del día cuando uno voltea y dice, sí estuvo súper pesado, pero valió la pena porque es lo que se tiene que empezar a hacer. Esas cositas a mí me motivan mucho. Y otra cosa que me motiva mucho es que me gusta mucho lo que hago. De verdad lo disfruto, que combino afortunadamente mis dos pasiones, que es la política y los temas internacionales. Claro. Sí. Nosotros estuvimos ahí cubriendo el evento y fue un gran evento. De hecho, nos trajimos varias entrevistas que las pueden buscar ahí en la revista. Y pues bueno, ya para ir cerrando, Jerry, estamos en todas las redes sociales, en Spotify, en todas, ¿no? En YouTube, perfecto. Facebook. ¿Algo que quieras agregar, algo que le quieras decir a toda nuestra audiencia? Pues nada, que no se pierdan los podcasts de La Nación, que Jerry hace muy buenas entrevistas y que yo los he escuchado y he visto que hay de muchos temas y creo que a veces justamente nos despegamos un poquito porque pensamos que es un podcast de un partido político y creo que esa cercanía también vale la pena tenerla con otros partidos, pero también con la gente en general para que, como tú lo decías, vean que más allá de un partido político hay muchas personas que tenemos gustos y cosas que hacemos al día a día igual que ellos, ¿no? Que a veces eso se pierde. Totalmente, y te comento que yo a lo largo de estos ya 86 episodios, 87, wow. Pues la verdad es que he logrado aprender mucho de todas las personas, cada invitado, la verdad es que es como una clase para mí y me enseñan muchas cosas y pues decirle a toda nuestra audiencia que si quieren aprender, que si les interesa qué es lo que está pasando en el país y lo que va a pasar o lo que tiene que ver con la toma de decisiones, la política dentro del país, pues que lo escuchen desde el primero, porque desde ahí pues hay muchas cosas que aprender y pues bueno, hay mucho contenido también divertido que nos cuentan por ahí los invitados y pues bueno, que vale la pena pues escuchar. Pues bueno. Esto. Muchas gracias por la invitación, Jerry. Muy interesante y divertido platicar contigo. Al contrario, muchas gracias a ti, Jerry. Nos vemos en más adelante. Claro en otro que episodio. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, amigos. Nos vemos y escuchamos en el próximo episodio de este podcast Voces de la Nación, de la revista La Nación. Hasta la próxima. No olvides escuchar el próximo episodio. ¡Hasta la próxima!